Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Somos Canal Véalo, hablando claro y sin tapujos. Señor Jorge Iván Arango Durán, ¿cómo está? James, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, noches, saludos a todos los televidentes de Hablando Claro y Sin Tapujos y de Tiro al Blanco. Gracias por la invitación nuevamente. A usted lo reemplazó un señor Jorge Correa. Le fue bien, nos fue bien. Él ha estado siempre alternando en Tiro al Blanco. Y bueno, lo importante es que el programa sigue creciendo en audiencia, pero ante todo en credibilidad. Gracias, James. A Jorge también un saludo. Jorge Correa, un valiente veedor de Dos Quebradas. Sí, claro que sí. Ya regresamos aquí en Hablando Claro y Sin Tapujos. Nos acercamos a la verdad. Hoy hablaremos muchísimos temas. Era obvio que se iba a caer, era una cortina de humo. Lo que pasa es que muchos comen cuento. ¡Ay, tanto ingenuo! Las renuncias de los verdes, la izquierda y la derecha que no existe, los tibios que tampoco. En fin, análisis ahora con Jorge Iván Arango Durán. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Más vías para mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Nueva infraestructura para garantizar la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y más especies del campo pereirano para embellecer nuestra ciudad. Con tu aporte, haremos más. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Restaurante Tote, su restaurante, mi restaurante, nuestro restaurante, Centro Comercial Pereira Plaza, viernes y sábado de toque y de música en vivo. Don Jorge Iván, usted lo dijo hace como 20 días, un mes. Ese señor de la Federación de Municipios es más politiquero que todos juntos. Y ese, para poder cuadrar la continuidad de él, siempre les hace un favor. Y esta vez el favor surtió efecto. Y era proponer alargar los periodos, igualarlos y aumentar los mismos. En fin, eso generó una polémica. Al final, todo llegó a su normalidad y no va a pasar eso. Sí, digamos que son varias cosas. Lo primero es que se da uno cuenta que en el Congreso de la República puede pasar de todo. Ajá. Pero lo que menos está pasando es la deliberación de leyes que realmente le cambien la vida a los colombianos. Totalmente de acuerdo. Uno lo que ve es que, por ejemplo, esta iniciativa de 21 representantes de distintos partidos, de los históricos, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Centro Democrático, de Opción Ciudadana específicamente, y un risaraldense ahí metido también, tenían la intención, con su firma, con su impronta, de una iniciativa para cambiar la Constitución y unificar los periodos y ampliarlos para algunas nominaciones de cargos de elección popular y algunos cargos de elección popular, pero también de elección de Congreso. Ajá. Procurador, contralor, defensor del pueblo, incluyendo alcaldes, concejales y la perla, presidencia de la República y por supuesto parlamentarios. Yo voy a interpretar no rechazar el tema, sino lo que pasó, la interpretación de lo que pasó. ¿Sabe por qué? Yo pienso igual que usted, sin saber lo que viene, sin saber lo que viene. Pero yo digo una cosa, eso se puede hacer, pero que cambien la Constitución como es. Ejemplo, decretar pena de muerte. Eso es cambiar la Constitución, como usted lo decía en el prefacio, la Constitución para cosas de efectos positivos para el país. Para solucionar los problemas del país, pero voy a hacer una interpretación. La noticia ya la conocen, sí, la conocemos todos, y es: se hundió, no durmió ni 12 horas esa iniciativa, no alcanzó ni a radicarse porque no contenía el número de firmas, y por una presión, por una manifestación que yo la veo histórica, virtual, además de los colombianos, de rechazo a los colombianos y casi prácticamente del canibalismo de sus mismos amigos, que empezaron a atacarlos a ellos cuando están en contienda, James, empezaron a atacarlo, pero adicionalmente al de espalda del pueblo colombiano todo el mundo se enteró. Pero eso tiene un trasfondo, y es lo que sucedió. Lo primero, ¿cómo es posible que unos parlamentarios, unos señores representantes a la Cámara, presenten iniciativas en el Congreso
sin que sus jefes políticos o los directorios de sus partidos o directores de sus partidos tuviesen conocimiento para reformar la Constitución y la ley. Primer error. No hay comunicación. Segundo error. Entonces uno dice, entonces ¿dónde están los jefes políticos? Le tocó a Gaviria, por ejemplo, y a otros jefes de los partidos decir que si no retiraban eso ellos mismos renunciaban. Yo creo que más de uno dijo, ojalá renuncie. Segundo, de fondo, el rechazo de los colombianos ante el Congreso. Si el Congreso está deslegitimado, se acaba de visibilizar en esto, y es que la gente no está de acuerdo con lo que viene pasando en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Senado. Es decir, un Congreso que está de espalda a la realidad del pueblo colombiano en muchas de las iniciativas, la gran mayoría de congresistas y la gran mayoría de representantes a la Cámara. Y tercero, sin duda alguna, esto estaba orquestado, James. Tenía un orquestamiento, primero motivado por unos actores como cuando le dicen a usted, vayan ustedes, tengan la iniciativa, y nosotros esperamos cómo lo asimila el pueblo colombiano. Esta iniciativa tenía nombre propio, llamada el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro del Interior, el señor Palacios. Él lo sabe que es así. Pasa que no lo dicen. Mandaron a unos representantes y les dijeron, avancen ustedes con esa iniciativa de que nos prorroguemos, esto aquí todos nos vamos a beneficiar, avancen con eso. Pero como vio que no les cuajó, a la hora salió la vicepresidenta a declarar que no estaba de acuerdo el presidente y el mismo señor Daniel Palacios, ministro del Interior, quien fue el que motivó por medio de la Federación de Municipios esta iniciativa que lo que buscaba era hacerle conejo a la Constitución, perpetuar sin era prácticamente casi un golpe de Estado a la institucionalidad y a la Constitución de los colombianos. Afortunadamente, James, esto no llegó a ningún momento, y lo que está mostrando, James, es lo que puede pasar en un Congreso que está legislando de espalda a los colombianos y que son temas que realmente no le solucionan la vida a la gente, no resuelven los problemas sociales, de empleo, económicos, de reactivación económica, de crecimiento empresarial, no resuelve los problemas de los territorios, la infraestructura, el desarrollo endógeno de los municipios, y eso es lo que pasó. Se hundió, un gran rechazo, y por supuesto vino a cobrar por ventanilla los que no votaron, diciendo que no votaron y mandaron sus testimonios, pero también la oposición, que fue la que se está dando un banquete, porque cada vez que comete un error, los de gobierno y el gobierno, crece la oposición, o sea que cada vez son más jefes de debate el gobierno de la oposición y los partidos independientes. Yo tengo una posición en cuanto a este tema, Jorge, y es que la Constitución hay que cambiarla. Hoy, mañana, pasado mañana, por las buenas, por las malas, buscando beneficios. Yo pienso que el gobierno nacional tiene que llegar a un momento en que el presidente tiene que dirigirse un país como mínimo 5 o 6 años. Ahí me parece que eso sí es bueno aumentarlo. No, pues fíjame, no hay discusión. Eso es bueno. Lo que pasa es que cuando yo le digo a usted y lo trato con cariño y le sé hablar, usted me responde con cariño y me responde, pero si yo le mando un madrazo, usted me la devuelve hasta con un tiestazo. La unificación de elecciones nos van a ahorrar 5 billones de pesos. Sí, si unificamos, claro. Digamos que eso es un ahorro, pero James, faltándoles 11 meses para irse. Pero es que eso... Segundo, la impopularidad de un gobierno para extenderlo. Y 3, James, venga, seamos prácticos. Si a mí me eligieron para 4 años, hombre, uno ya sabe que cumple un periodo de 4 años. Eso hacerle conejo a la democracia, y el pueblo colombiano ha aguantado mucho, pero está en un momento, Colombia, donde todo es muy sensible y está pasando algo en el humor, en el ambiente de la ciudadanía, algo que va a cambiar muchas cosas. Y usted es de esos que se quiere deleitar con el papayazo que siempre le dan. Ya regresamos aquí en Hablando Claro y Sin Tapujos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Más vías para mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Nueva infraestructura para garantizar la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y más especies del campo pereirano para embellecer nuestra ciudad. Con tu aporte, haremos más. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. Muy bien, no olvide lo de Biopiscinas, 316-471-3123. Le hacemos su diseño y la construcción y a un precio muy económico. Una piscina de 3x6, 18 metros cuadrados, bien económica. Llámenos ya.
Señor, son muchas cosas. Reforma política, reforma a la salud, reforma a lo de aquí, reforma a lo de allá, reforma a lo de patatín. Lo mismo de siempre cada tres años y medio cuando hay campañas, eso está claro. Ahora están hablando del voto militar obligatorio, que las mujeres también tienen que salir a votar de una manera obligatoria. En fin, que las mujeres tienen que pagar servicio militar obligatoriamente. Muchas cosas que pueden ser positivas para el país. Que los militares vuelvan a votar, bueno o no bueno. Pues James, hablemosle, contextualicemos a los televidentes de Hablando Claro y Sin Tapujo. Se acaba de presentar una iniciativa vía Congreso de la República para retomar un tema que mucho rato ha sido superado. Desde más o menos el año de 1932, si no estoy mal, los militares antes de esa época podían votar. Y en pleno año electoral, un congresista, un senador del Partido Colombia Justa y Libre propone que 400.000 militares, desde las Fuerzas Armadas hasta la Marina y todos ellos, puedan votar. Es decir, vuelve a alertar el señor Edgar Palacio Mizahid, que es un representante, es un senador del Partido Colombia Justa y Libre, radica esta iniciativa y ya sabe usted, por tercera vez desde el 2020 viene insistiendo en lo mismo, de que los militares, la fuerza pública militar pueda votar. Eso sí, con unas restricciones de que no puede hacer campaña proselitista, una cosa absurda. La reflexión de fondo es, James, en algunas democracias que son dictaduras hoy, como en América Latina, nada más allí en Venezuela, los militares podían votar y votan. Sí. Y son los dueños del Estado y tomaron dictaduras y se tomaron las instituciones, hoy son empresarios, son los políticos y dejaron de ser militares. Eso es como prácticamente usted motivar un golpe de Estado, prácticamente un golpe de Estado a la institucionalidad, porque la fuerza pública, los militares, las Fuerzas Armadas están para preservar el orden, la seguridad en Colombia. Pero este tipo de parlamentarios inventan estas cosas como para quedar bien con la reserva y con los militares, sabiendo de que eso va en contra de la institucionalidad y por supuesto de una democracia imperfecta, pero lo que sea Colombia, pero no tiene sentido. Sí, pero más que ir en contra de la institucionalidad, pues eso se puede poner a favor de la institucionalidad. Pero yo pienso que no es lo más sano, porque es que los militares están para eso, para preservar la seguridad y convivencia de los colombianos. Y un día de elecciones ellos tienen que estar con los ojos abiertos y no pensando en ir a votar. Yo pienso que eso se tiene que caer. Pues eso no va a tener lógica. Lo que pasa es que... No puede que sí tenga lógica, Jorge, porque son ciudadanos colombianos que están en su derecho de ejercer el voto, pero es salir de esa atención, esa obligación que ellos tienen. Es que no es lo mismo un parroquiano común y corriente. Es como decir, es que un docente no puede hablar de política en las aulas. Es que se abre un debate interesante. Sí, es un debate interesante. Quienes estarán en contra y quienes estarán a favor. Yo pensaría que no es lo más sano. Pero yo le pregunto, James, es que volvemos a lo mismo. La agenda legislativa de Colombia parece al revés. ¿Eso qué le interesa a los colombianos? ¿Eso resuelve los problemas de los colombianos, James? No. Entonces no ahí es donde nos damos cuenta nosotros de acuerdo, por eso. Que la agenda nacional, la agenda legislativa es una agenda de espalda al pueblo colombiano, a las necesidades del pueblo colombiano. Yo digo que no es espalda porque lo están diciendo. Es una agenda de necesidad para ellos, más no para el pueblo. Por eso te estoy diciendo que es de espaldas, claro. Porque es una forma de cómo quedo yo bien con un sector de la población, un gremio, pero no realmente cómo le resuelvo los problemas al colombiano. Mire, ser senador de la República, ser representante a la Cámara, es una dignidad de alto turmequé. Debería de ser. Ya no lo es. Debería de estar en el debate realmente los temas álgidos, la gestión para los territorios, cosa que no se está dando. La Cámara están exguerrilleros, paramilitares, asesinos, exconvictos, de tuto. Hoy la Cámara en un alto porcentaje está no polarizada, está infectada de todo tipo de personajes. ¿Petro de dónde viene? La imagen que hoy tiene Uribe, la imagen que hoy tiene los senadores de la costa, la imagen que los de las FARC. Falta y no que estén los paramilitares realizados. Y hay muchos que están en cuerpo ajeno porque fueron financiados por ellos. Exactamente. Pero el fondo de esto ese es el resultado de una democracia no sólida que se deja comprar en elecciones y elige a aquellos que le dan la dádiva. Si nosotros los colombianos ejerciéramos razonablemente inteligente el voto, el Congreso tendría representación de todos. Hoy tiene de todos, pero desafortunadamente contados con los dedos los buenos representantes a la Cámara y las buenas personas que representan bien las regiones. A espaldas al país
y por eso el Congreso cada vez en su imagen cae más. Somos Canal Véalo, hablando claro y sin tapujos. Él, Jorge Iván Arango Durán, y yo, James Amaya Albarán. Ya regresamos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Somos Canal Véalo, hablando claro y sin tapujos. No todo es madera ni todo es palo, ¿cierto? El Consejo Municipal en los últimos años, los coadministradores se han vuelto un comité de aplausos. Entonces mire, Jorge Iván, que todo va así, todo empieza de abajo. El líder se entrega para ayudarle a un concejal. El concejal saca de su bolsillo o del que lo patrocina para que el líder se entregue a él. El concejal se debe a un diputado y el diputado saca marmaja y se rodea de uno bueno o malo y le da, y eso es una cadena que termina hasta en una presidencia o en un senador. Pero sería bueno que habláramos algún día sobre ese tema, y es que todo está permeado. Hoy la sociedad, ayer en Tiro al Blanco salió, el pasado viernes salió en Tiro al Blanco un tema de la corrupción. Es que somos felices. Yo decía, el dedo para decir este año sí con el Pereira lo tengo ñato, y con la corrupción está igual. Pero el tema no es ese. Después tocó ese tema. Es el Consejo Municipal que Daniel Zuluaga, un concejal, hijo de un exalcalde, hizo una propuesta y me pareció muy sana. ¿Cuál fue la propuesta? Hombre, James, vea, lo primero que tiene uno que decir es que hemos hablado de la verdadera grandeza de que deben tener los actores políticos que llegan a las corporaciones municipales, consejos, asambleas, senado, cámara, en el entendido de que una cosa es que hagan gobierno y una cosa no es proponer cosas para el desarrollo de las ciudades. Y está bien hacer gobierno, pero es que a los concejales los eligen para proponer acuerdos, para aprobar acuerdos, y está bien que una de las formas de coadministrar es ayudarle al mandatario para que se resuelvan los temas o se toquen agendas interesantes a nivel local. Voy específicamente a referirme a un acuerdo que me llamó poderosamente la atención, y es que Pereira, bajo este acuerdo municipal, que es el acuerdo número 7 del 2021, que tiene una interesante iniciativa, precisamente de uno de los concejales, usted lo habló ahora, del concejal Daniel Zuluaga, un joven concejal, propone que Pereira sea el centro mundial del aviturismo. ¿Y por qué lo dice? El acuerdo analiza que el 45% de las aves de todo el país están en esta zona, en esta ubicación geográfica, y por lo tanto es un factor muy interesante, determinante para atraer nuevos turistas, que no solamente les interese para determinar esas aves aquí, sino que por el contrario se convierte en un factor adicional a lo que tiene hoy el departamento de Risaralda, especialmente esta zona geográfica, la capital de los risaraldenses. Quiero preguntarle a este muchachito una cosa. Van a hacer una avenida por ahí, las Américas, que la van a llamar así, y para unas cuantas calzadas. Por ese sector hay mucha ave. Sí, exacto. El empezar a construir esa avenida, muchacho, significa que va a espantar a estas aves. Entonces, ¿cómo pretendemos ser capital mundial de las aves cuando las queremos sacar? Hay dos cosas ahí que me parece. Vamos al acuerdo y luego vamos a la parte crítica y propositiva también. El proyecto contempla cosas. Una de ellas, por ejemplo, nombrar algunas avenidas de la ciudad para que lleven nombres de aves. Me parece interesante porque, bueno, esta es la avenida del Colibrí, esta es la avenida, por ejemplo, de la tangara, en fin. Lo otro, o el barranquero, que es un pájaro muy típico de acá. Ya está. Lo segundo. Se lo dejó su amigo Juan Pijuán. Lo otro es que también a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad se reactiva un atractivo adicional al turismo, que no solamente sea el parque temático, sino que tengamos un circuito alrededor de la parte zoológica, avícola, de las aves, en fin, de todo lo que pasa acá. Y lo tercero que me parece más determinante, hombre, es darle un valor agregado a la ciudad con muchos de los riquezas naturales. Ahora viene la contraparte.
pero también es importante que revisen los concejales, que por un lado está ese tema, pero por el otro lado también el control que le están haciendo político a la expansión indebida de zonas de no urbanismo en zonas naturales. Así es, Entonces vamos de la mano, vamos por un lado fomentando el tema del avistamiento de aves, de la conservación de estas aves en el departamento de Risaralda y en la ciudad, pero por el otro lado un poquito de coherencia también, y es que lo que se discuta en el Consejo Municipal tenga esa misma filosofía, la preservación, y no por un lado legislando para preservar, pero por el otro lado atentando contra la riqueza natural de nosotros los pereiranos y los risaraldenses. Usted dice una cosa, coherencia, no al maltrato de la mujer, y llegamos a las 3 de la madrugada a maltratar a nuestra mujer. No hacemos nada, la doble moral. Muy interesante la intención. Pero hay que resaltar que el acuerdo tiene una buena iniciativa, pero ojalá hay que reforzarla. Que no sea una agenda coyuntural, por un lado aprobando acuerdos, pero por el otro lado abriendo la brecha para impactar negativamente el entorno natural. Ustedes hacen control político en el Consejo Municipal y uno de los controles es el control ambiental. No solamente lo hace la alcalde, el control político a los recursos y a la biodiversidad y la riqueza natural son ustedes los que los tienen que hacer y los he de ver, no abrazando el árbol cuando lo van a tumbar, porque eso es lo que están haciendo muchos actores, van a tumbar, entonces van y lo abrazan, se toman la foto, protagonismo mediático. La naturaleza de la vocación de ustedes del servicio público están a hacer control político con altura. Yo aplaudo esta iniciativa, James, resaltémosla, me parece interesante, pero eso tiene la acogida de la mayoría de los corporados, pero por el otro lado también revise qué está pasando en las zonas naturales, en nuestras reservas, porque la estamos acabando sin control político. Así de sencillo, así de claro, somos muy acomodados. Le regresamos aquí en Hablando Claro y Sin Tapujos, porque nos vamos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. ¿Por qué el bendito delito, comillas, por qué el bendito político contesta el teléfono cuando le da la gana y cuando le conviene? ¿Hasta cuándo? Bueno, yo creo que eso tiene una explicación, es que no son políticos politiqueros, porque el político, la persona que tiene vocación, en otrora, los grandes políticos que ha dado esta personas cívicas, con una vocación de servicio, atendiendo a la comunidad, sirviéndole a la ciudadanía, atento a su gente, con la franqueza de hablarle a su comunidad, con el entusiasmo de madrugar a trabajar por su región, de liderar proyectos de impacto, de ser honesto con la gente, de tener honorabilidad, de buscar siempre ser respetuoso con la gente que lo eligió. Eso hace mucho rato se ha venido cambiando esos valores en la política, que eso no es el arte de servir, James, no solamente de gobernar y de poder, de servir. La vocación de servicio en la política se ha perdido y por eso mucha gente se queja del político que no cumplió, que no contesta el teléfono, que le mintió, que se robó, que pide la coima, que pide la cuota. Desafortunadamente esos valores políticos se han perdido. Por eso los de otrora, las generaciones, la vieja escuela, la vieja guardia, dice que de esos liderazgos cívicos de otrora, Camilo Mejía Duque, podríamos hablar de el señor, muchos líderes que han estado acá. Ni tan muchos porque uno no se acuerda de ellos. Además son contados aquí como entre los dedos de las manos. Aquí, lo que dice uno es que, 1, 2, 3. en conclusión, se requieren nuevos liderazgos, oxígeno, revisión de lo que está pasando, porque desafortunadamente se ha perdido mucho el servicio a la comunidad, el servicio social y defender con el alma y el honor esta tierra que nos ha dado todo desde lo político, James. Eso desde que exista el factor económico, hermano, eso se tiene que terminar. O sea, automáticamente cuando usted empieza a depender del dinero, el dinero desvía todo tipo de atención. Y es normal, campañas al Consejo de Pereira, no, eso me vale 300 millones de pesos. ¿De dónde sale la plata? Perdónenme. Un Carlos Mario Gil, perdónenme. Los muchachos nuevos van a sacar 300 millones de pesos.
Es que y la campaña en la asamblea, 400 millones. ¿De dónde sacar Diomedes cuando era de yo no sé de dónde y resultó diputado? Es que la política se traquetizó en esa forma, en esa cultura. Se le puso un valor, una cuantía, y el que no tenga recursos no llega, se perdió el valor cívico. Hay que recuperar los liderazgos, pero ante todo algo, James. Esto podría sonar muy romántico, pero la realidad. La gente está esperando que grandes políticos o que la dirigencia política esté a la altura del departamento, de la región, y ojo, hay unos que llegan con moral, con su civismo, pero cuando gobiernan se enriquecen, se les pierden los valores y se dedican a lo suyo, a hacer negocios y olvidar al pueblo. Voy a terminar con esta. Llega una persona nueva al líder de San Nicolás, de Ferrocarril, de Villa Santana y de Cuba. Lo escucharon. No tenía con qué llevar para la chocolatada. Y llegó el político tradicional, el viejo. Llegó con panes, con chocolate y hasta con mercados. ¿Por quién terminan votando? Pues desafortunadamente muchos... No, el 99%, hermano, porque están ahí. Sí, la mayoría votan por quien les da, bueno, no por lo que representa. Listo. Y ese es un tema que yo llamo, se traquetizó y se corrompió los procesos electorales. Esperemos que esto cambie, James. Ojalá. Señor, muchas gracias. Saludos. Muy amable. Y oficinas. Hoy lo vi muy activo, como siempre, ¿no? Muchas gracias a usted por la invitación. Él, Jorge Iván Arango Durán, y quien les habla, James Amaya Albarán. En Hablando Claro y Sin Tapujos, el que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Somos los mejores. Realice sus pagos desde la comodidad de su casa a través de la web. Con estos pasos sencillos. Primero, ingrese a tributario.pereira.gov.co. Haga clic en el recuadro. Consulte, descargue o pague en línea su factura. Seleccione el pago a realizar. Seleccione solo una de las opciones: número de ficha, cédula o número único. Aparecerá un cuadro con los datos. Haga clic en seleccionar factura. A continuación, haga clic en pagar y seleccione una de las 3 opciones que están habilitadas. Posteriormente, escriba su email y haga clic en pagar. Finalmente, complete los datos de la ventana y a continuación seleccione el método de pago, débito o crédito. Gracias. Tus impuestos en Pereira sí se ven. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos.